Ok, tome el libro Fidelidad e Integridad y busca por favor página 7. Ahora hablando del texto del Nuevo Testamento. Dice nuestro estimado erudito Luciano Jaramillo Cárdenas, dice él, el texto del Nuevo Testamento, el primer Nuevo Testamento griego impreso fue preparado por sabios españoles. Imagínate que el primer texto griego del Nuevo Testamento, texto Receptus, no fue hecho por Erasmo. Sí fue hecho por Erasmo, pero la obra de compilar un texto griego fue hecho primero que nada por un grupo de españoles en el año 1514. Ahora, lo de Erasmo salió primero, fue impreso primero, ¿ok? Pero la obra inicial fue comenzada por los españoles bajo patrocinio de Cardenal Cisneros, un grupo de católicos. Entonces, aquí nuestro erudito Cárdenas llama a una pila de católicos, los llama sabios españoles. Eso te indica a qué campo gira nuestro hermano Cárdenas. Su preparación tomó casi 10 años y fue publicado junto con el Antiguo Testamento. Tomó el nombre de Biblia Políglota Complutense por estar en varias lenguas y haber sido publicada en Alcalá. El Antiguo Testamento se imprimió en 3 columnas yuxtapuestas, con el texto hebreo, la Vulgata latina y la versión griega de la 70. Entonces tenemos 3 textos en la Biblia Políglota Complutense. Tenemos el hebreo, la Vulgata latina y la Septuaginta. El Nuevo Testamento aparecía en griego y latín. Sin embargo, esta no fue la primera edición griega del Nuevo Testamento que vio la luz pública. Su publicación solo se autorizó a partir de 1520. Mientras tanto, el humanista holandés, mira cómo él añade la palabra humanista. Pero un humanista en los años 1500 no era la misma cosa que es hoy día. Porque hoy en día, en el siglo XX, XXI, en la actualidad, humanista quiere decir una persona que no cree en Dios. Humanista es una persona atea. Pero Erasmo para nada era una persona atea. Los que se llamaban humanistas en lo que se llama la Reforma, les llamaban humanistas por la sola razón de haber protestado en contra de la Iglesia Católica. Por eso se llamaban humanistas. Y por ninguna otra razón. Ahora la palabra humanista no tiene el sentido de una persona protestando en contra de la Iglesia Católica. Ahora humanista quiere decir una persona atea. Pero él añade esa palabra diciendo, mientras tanto, el humanista holandés Erasmo de Rotterdam. Es una mentira lo que está diciendo. Sin explicar lo que es humanista o lo que era humanista en aquella época. El humanista holandés Erasmo de Rotterdam publicó a marchas forzadas su propia edición del Nuevo Testamento griego en 1516, que fue todo un éxito editorial. Estamos en el tercer párrafo, donde dice hoy en día le dan poco. Hoy en día le dan poco valor científico a esta obra, porque Erasmo tuvo que basarse en manuscritos minúsculos del siglo XII,
de escaso valor. ¿Y para escaso valor para quién? No da ninguna evidencia para su escaso valor. Debe ser que fue producido por un humanista, y por eso tiene poco valor. Y para los últimos versículos del Apocalipsis, al no encontrar ningún manuscrito griego completo del libro, se vio obligado a retraducirlos de la Vulgata latina. No obstante, en su tiempo, el texto griego de Erasmo tuvo mucha importancia. Lutero y los traductores de los siglos XVI y XVII, como Reina y Valera, español, Almeida, portugués, y la traducción al inglés de la versión King James, utilizaron el texto de Erasmo, pero tiene poco valor. El editor parisino Roberto Etienne Stephanus en latín, 1503-1559, usó el texto de Erasmo para su edición griega del Nuevo Testamento, al cual introdujo por primera vez el aparato crítico, una lista de variantes, y la división en versículos que seguimos utilizando hoy. Entonces, yo soy un fanático que sí cree que los versículos y los capítulos, la enumeración de los capítulos y versículos son inspirados. Pero la primera introducción de aquellas divisiones de capítulos y versículos fue por este señor, Etienne Stephanus. 1550 lo hizo. Fue este texto el que hizo carrera con el nombre de Textus Receptus, o comúnmente aceptado, el cual se consideraba intocable hasta el siglo XIX. Y para un grupo de fanáticos, nosotros sí todavía decimos que es intocable este texto. No lo toca, déjalo, tranquilo. Ok, J.A. Bengel, 1687 hasta 1752. Y déjenme decirles, este señor Bengel es el padre de lo que se llama alta crítica. Ok, Bengel, Johann Bengel es el padre de criticismo textual o criticismo bíblico. Ok, Johann Bengel fue el primero que puso en duda unas lecturas del Textus Receptus. Ok, J.A. Bengel, 1687 hasta 1752, aunque dejó casi intacto el Textus Receptus, lo contrastó señalando otras variantes que según él debían preferirse al texto griego de Erasmo. Bengel introdujo además reglas de crítica textual que siguen hoy vigentes y dividió las variantes textuales en dos grandes grupos. Okay. J.J. Griesbach, 1745 hasta 1812, amplió las divisiones de los manuscritos, clasificando las recensiones o compilaciones del texto bíblico como la alejandrina, la occidental y la bizantina. Griesbach fue el primero en atreverse a prescindir en muchos pasajes de textos receptus. Okay. Como yo le dije desde el principio, comenzando con evidencia de los manuscritos, esa asignatura, hay dos familias de manuscritos, y eso fue comenzado por Griesbach. Él dividió
todos los manuscritos existentes en grupos o familias. Aquí dice alejandrina, occidental y bizantina, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay solamente dos, porque la familia occidental es más bien la bizantina, no es otra familia, es la misma cosa. Pero quieren, tú sabes, estos no son grandes para aclarar cosas, ellos son grandes para confundir. ¿Ok? El filólogo clásico K. Lachmann, 1793 hasta 1851, rompió totalmente con el Textus Receptus y preparó una edición griega del Nuevo Testamento fundamentada solo en la valoración crítica de los distintos manuscritos o testimonios textuales. Entonces todo esto es un proceso de ya deshacerse del Textus Receptus. El especialista en el texto bíblico, cazador de manuscritos, Constantino von Tischendorf, 1815 hasta 1874, es una de las figuras más importantes en la investigación del texto del Nuevo Testamento. Descubrió en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, el Códice Sinaítico, que contiene casi todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento en griego. Este manuscrito data del siglo IV después de Cristo y se puede observar en el Museo Británico en Londres. Este antiguo manuscrito sirvió a Tischendorf para preparar su crítica mayor, que nos presenta un texto más antiguo y confiable, dice, del Nuevo Testamento. Es una mentira. B.F. Westcott, 1825 hasta 1901, y F.J. Ort, 1828 hasta 1892, publicaron una edición reconstruida del texto griego del Nuevo Testamento que alcanzó reconocimiento. Para que lo sepan, el texto Códice Sinaítico que Tischendorf encontró en el monasterio, no lo dice aquí, pero los monjes de aquel monasterio lo habían echado en la basura, en el basurero. Entonces fue para quemarse, estuvo por quemarse en el basurero, y este señor lo rescató. ¿Okay? Pero imagínate, como 16 siglos, y en 16 siglos los católicos, ni los católicos sabían el valor de este manuscrito. Es decir, que no tiene valor. ¿Okay? No fue reproducido por ningún cristiano, no fue copiado. Siguiendo, página 9. Entonces, el Nuevo Testamento de Westcott y Hort alcanzó reconocimiento internacional. A estos expertos debemos la clasificación de los textos neotestamentarios ahora hay 4 divisiones de manuscritos. Texto occidental, representado por el Códice Bezae. Texto alejandrino, representado por los códices Efraimita y el Regio. Texto, ahora, nota cómo hacen con el Sinaíticos y el Vaticanos. Texto neutral. Entonces el Vaticano, el Códice Vaticano es neutro, no es alejandrino. Y eso es pura mentira. Porque todo el mundo reconoce la realidad de que el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano no son neutros, son alejandrinos. Y yo no soy el único a decirlo así. Muchos que creen las mentiras de la secta alejandrina dicen que Vaticano y Sinaítico son de la familia alejandrina. Y el texto sirio representado por el Códice Alejandrino. Nestle. Entonces, esta clasificación que se da aquí no es buena.
no hay buena clasificación, él ha desviado. Pero así lo hacen, quieren confundir a las personas, no aclarar las cosas. Nestlé, 1851 hasta 1913. Ahora, aquí el texto de Nestlé. Dice Nestlé. Bueno. Okay. Esto es el texto corrupto de la Biblia. Okay, Nestlé. Nestlé elaboró el moderno Textus Receptus en su Novum Testamentum Graece, publicado en 1898, que realmente es más bien ya el Textus Criticus, pues es fruto de un concienzudo y profundo trabajo de investigación y crítica textual. En efecto, Nestlé utilizó las 3 ediciones. ¿Cuál? Ok, la edición de Lachmann que vimos en página 8, la edición de Westcott y Hort y la edición de Tischendorf. En efecto, Nestlé utilizó las 3 ediciones científicamente más confiables e importantes del siglo XIX, comparándolas con un gran número de variantes de otros manuscritos neotestamentarios. Este trabajo fue complementado por su hijo Nestlé y por Kurt Aland, quienes se unieron posteriormente. La edición del Nuevo Testamento griego, que lleva su nombre, Nestlé Aland, revisado y actualizado con el estudio de los papiros y manuscritos recientemente descubiertos, ha llegado a ser el texto base de numerosas traducciones modernas del Nuevo Testamento. Básicamente, un pequeño grupo de personas con el texto recibido enfrentando todo el mundo cristiano con sus Biblias corruptas. ¿Okay? ¿Cuántos manuscritos de la Biblia poseemos hoy y cómo se clasifican? Dios ha sido bueno con las últimas generaciones, es decir, que no hemos tenido la palabra de Dios hasta la última época. Es decir, que Laodicea solo tiene la palabra de Dios. Las otras épocas no la tienen. Dios no ha sido bueno para con los anteriores. Nos toca a nosotros, los de la Odisea, a averiguar, descubrir el texto correcto. Dios ha sido bueno con las últimas generaciones de estudiosos y lectores de la Biblia y ha sorprendido a los creyentes y no creyentes de los últimos 2 siglos, especialmente a los traductores del texto sagrado, con una multitud de hallazgos de manuscritos de diverso orden, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Mentira. Hoy contamos con más de 5,000 manuscritos y testigos textuales de cada uno de los 2 testamentos, descubiertos en poco más de 100 años. Pero déjame decirte, la mayoría de aquellos son lo que se llama el texto de la mayoría y encajan con nuestra postura. Muy pocos manuscritos se hallan de la familia alejandrina. De vez en cuando descubren uno, pero mayormente los descubrimientos de este siglo son del texto Receptus. ¿Ok? Como lo hemos dicho, solamente en la cueva de Qumran, cerca del Mar Muerto, se han encontrado varios centenares de valiosos rollos de escritos bíblicos extrabíblicos de incomparable valor. También el descubrimiento de Qumran, el Mar Muerto, esos rollos encajan con nuestra Biblia King James en inglés y la Biblia Valera en español. Algunos se remontan a los siglos 2 o 3 antes del Nuevo Testamento. Sí, los descubrimientos de Qumran tienen que ver con el Antiguo Testamento, no con el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos hoy en día manuscritos, papiros y otros testigos de texto sagrado compuestos en los primeros 5 o 6 siglos de la era cristiana, incluyendo el famoso papiro 52 que data aproximadamente del año
1025 después de Cristo y contiene Juan 18. El papiro 52 es considerado el manuscrito más antiguo que hoy tenemos del Nuevo Testamento y más bien encaja con la familia pura que con la familia alejandrina, para que lo sepan. Si se compara esta riqueza de fuentes textuales que utilizan hoy las nuevas versiones de la Biblia con los escasos manuscritos tardíos que utilizaron las versiones tradicionales antiguas como Reina Valera, Almeida y otras, vemos que hay una mayor garantía de fidelidad al texto original en estas nuevas versiones. Para nosotros, por supuesto, no para los que venían antes. Y como no es justo ni adecuado medir la fidelidad e integridad de una versión contemporánea, como por ejemplo la nueva versión internacional, que se ha basado en la mejor compilación o recensión del texto bíblico, fruto del estudio de todos estos miles de manuscritos recientemente descubiertos con versiones tradicionales de la Biblia hechas 16 o 17 siglos después de que el texto del Nuevo Testamento fuera compuesto, contando con una fuente o base textual escasa y tardía. Pero son la mayoría. En cuanto a la clasificación de los manuscritos, solo para el Nuevo Testamento podemos distinguir 4 familias, según su contenido, su forma de escritura o el material de escritura, la materia y forma de cada uno de ellos. Ok, 4 familias, diciendo este señor. Ok, primera familia, el texto alejandrino o esiquiánico. En el pasado se conoció como el texto neutral, término que la mayoría de los críticos rechazan hoy. Entonces, ¿por qué lo utilizaste tú, señor Cárdenas, en página 9, diciendo que Sinaítico y Vaticano son del texto neutro? Tú lo utilizaste sabiendo que todo lo rechaza. Se dice y se contradice. Ajá, exactamente. Término que la mayoría de los críticos rechazan hoy. Este texto está compuesto más que todo. Yo quisiera decir una cosa. Aunque no lo dice abiertamente, yo veo aquí huellas o pistas de la mano de hermano Ruckman aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque la influencia de Peter S. Ruckman, ¿ok?, llegó hasta la publicación de este libro aquí. Porque ellos tuvieron que cambiar el texto conformándolo en algunas partes al texto puro, el texto Receptus. Tuvieron que cambiar. Esto es el 27ª edición. 27 ediciones. Y cambiaron desde el 26ª edición hasta el 27ª edición unos versículos que eran corruptos, lo cambiaron para encajarlos con el texto recibido por la presión que los creyentes de la Biblia King James y Valera en el eje español pusieron sobre ellos. Yo veo la mano de Ruckman aquí, porque cuando él dice que los críticos, muchos críticos rechazan el texto neutro hoy, es por la presión que Burgón y Ruckman y otros creyentes de la Biblia han puesto sobre estos señores que quieren corromper la Biblia. Este texto está compuesto más que todo por manuscritos y papiros mayúsculos. Se le ha llamado neutral porque no ha sufrido revisiones, y alejandrino por ser utilizado por los padres alejandrinos como Orígenes. Bueno, Orígenes es el que escribió, o su discípulo Eusebio escribió, ¿qué? El Vaticanus y el Sinaíticos. Entonces, si Orígenes es el padre de Vaticanus y Sinaíticos, porque lo dice en página 9 que son neutros,
pero aquí admite que son de Alejandría, alejandrinos, por ser utilizados por los padres alejandrinos como Orígenes, Dionisio, Cirilo de Alejandría. Okay. Segunda familia, el texto occidental, manuscrito de la zona occidental del Mediterráneo. Lo encontramos en autores latinos y egipcios antiguos. Se nota en este texto una preferencia por la paráfrasis, lo que lo hace menos confiable. Okay. C, el texto koiné bizantino y el texto regio, o el texto regio. Ahora esta es la familia pura. Okay. De amplia difusión, predominó en el siglo IV. Conserva, sin embargo, variantes muy antiguas. Su característica es el pulimento de ciertas asperezas idiomáticas, la tendencia a la armonización del contenido y el esfuerzo por lograr un griego bonito. D, el texto Cesarea, muy controvertido, probablemente utilizado por Orígenes, quien se trasladó de Alejandría a Cesarea. Tiene mucha importancia para el Evangelio de Mateo. Entonces, es una confusión que ellos están haciendo aquí, porque hay dos familias, ¿ok? Hay la familia alejandrina, ¿ok?, que representa menos de 5% de los manuscritos existentes, y la familia bizantina, que representa más de 95%. Ok, vamos a parar ahí y comenzar una nueva cosa importante: traducciones bíblicas. Ok, la primera cosa que van a hacer, tienen 15 minutos para traducir Marcos 9:24. También. Ok, para ayudarles con esta traducción, la palabra Señor. kraxas es de la palabra krazo. Clausa. Krazo, dar voces. Ok, la palabra boefe es de la palabra boeteo, ayudar. Apistía, incredulidad. Apistía. Ok, esta primera porción nada más traducen número 1, y después de la traducción yo les voy a enseñar cómo hacer 2, 3, 5 y 6. Ok, nada más traducir ahora mismo. Marcos 9. Marcos 9, versículo 24. Ok. Hermano Omar, por favor, lee griego y danos la traducción. Eutus praxas ho pater to paidio meta da crom elegen pisteu curio boethei mo ted apistia. Ok, la traducción. Y luego el padre del muchacho, clamando con lágrimas a gran voz, dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ok, ok. Ahora, ese texto es del texto recibido, texto receptus, el texto griego correcto. Ok. Pero en el Nuevo Testamento griego de Nestle Aland, okay,
ese texto corrupto omite dos palabras. Y para que lo sepan, no es la palabra curie. ¿Okay? Sí lo omite, pero eso es lo que busco yo. Hay dos palabras que fueron omitidas por el texto griego de Nestle Aland. Ahora, esta segunda porción toca, número 2, identificar las palabras omitidas. Número 3 y 4, dame dos textos griegos que las omitan. Okay, eso se encontrará en el aparato crítico al pie de la página en el texto de Nestle Aland. Okay. Número 4, dame evidencia interna. Número 3, evidencia externa. Okay. Aquí tenemos Marcos 9:24. Y aquí al pie de la página tenemos lo que se llama el aparato crítico, que aprendieron en evidencia de los manuscritos. ¿Ok? Y bajo versículo 24 se da la evidencia por omitir o incluir las dos palabras omitidas. Eso es número 3. Número 4, yo quiero evidencia interna. Okay, por ejemplo, aquí una concordancia que yo no, hermano Richard Enríquez preparó por nosotros, ¿ok? Y con esta tú puedes hacer referencias cruces, ¿ok? O si tiene otra concordancia, como que tengo aquí, o puedes utilizar la computadora con el disco, aquel disco que hicimos, el Power Bible CD, ok, Power Bible CD, ok. Entonces con la concordancia puedes hacer referencias cruces, o por el contexto o por la estructura gramatical, dar evidencia interna que apoya la lectura correcta. ¿Ok? Y número 6, evidencia doctrinal, es decir, tu propio razonamiento. ¿Ok? Tienen 15 minutos para hacer números 2, 3, 5 y 6. En el aparato crítico, las letras T, X, T se refiere al texto griego de Nestle. Entonces, todos los manuscritos que siguen las palabras, las letras T, X, T, como por ejemplo B o Aleph, okay, esos textos griegos son los que omitan las palabras, es decir, que son corruptos. Ahora, en cuanto a la evidencia interna, es decir, dentro de la Biblia, okay, la evidencia interna puede ser una referencia cruzada. Entonces, mira la concordancia. ¿Qué palabra fue omitida? En este caso es la palabra lágrima. ¿Ok? Entonces yo buscaría una referencia cruzada a la palabra lágrima. O posiblemente, ¿ok? O posiblemente eso es una referencia cruzada. Cruce. ¿Ok? O posiblemente puede ser el contexto. Mire el contexto del versículo. ¿Ok? El versículo anterior o el versículo posterior. ¿Ok? O puede ser también
la gramática de la oración no tiene sentido gramáticamente si no se incluyen las palabras omitidas por el texto corrupto. Entonces puede ser la gramática, puede ser cualquiera de estas cosas sirviendo como evidencia para apoyar la inclusión de las palabras. Muy importante, en muchos de estos versículos que vamos a analizar en esta clase griego avanzado, la evidencia externa por la omisión muchas veces es Aleph con asterisco. ¿Ok? ¿Tú puedes ver eso, Fabi? Sí. Ok. Y la evidencia externa por la inclusión de la palabra es Aleph segundo. ¿Por qué? Porque Aleph es el códice Sinaiticus original. Y muy importante en cuanto a la evidencia que nos respalda la Biblia Valera antigua, ¿ok? Es que vino otra mano, segunda mano, a revisar, sabiendo que la original no era correcta. Y viene la segunda mano para revisar el códice Sinaiticus y hacerlo correcto en cuanto a la palabra omitida. Entonces esto es Sinaiticus el segundo, segunda mano. Y cuando no tiene nada, como en este caso. No me refiero a todos los versículos que vamos a analizar, pero muchos de los versículos que vamos a analizar hay una primera mano, la original, y la segunda mano. ¿Me entienden? Ahora, hermano Roberto, por favor, identifícame por favor, en cuanto a Marcos 9:24, ¿cuáles fueron las palabras omitidas? Lágrimas, Sí, las palabras griegas. Dagman y mira. Metadacruon, ¿verdad? Ajá. Ok, y ¿cómo se dice metadacruon en español? Lágrimas. Con lágrimas. Con lágrimas. Entonces, las dos palabras omitidas son con lágrimas. Número 2. Ok, hermano Omar, por favor, dame evidencia externa. 2 textos griegos que omitan esas dos palabras. El Vaticano y el Sinaítico. Ok, por supuesto, los famosos gemelos corruptos, ok. Ajá. Vaticanus y Sinaiticus. Ok, hermano Marcos, por favor, 5. dame. Eso no lo que va a pusiste. cerrar. No. Peligra. No, no puedo ver. Lucas pude yo. Ok, 2 textos que las incluyen. Que las incluyen. Dice ahí. La A, la M, que es que. La C. La M alemana, que indica que la mayoría, 95% de los manuscritos las incluye. ¿Qué más? La D, W. D y W, ¿ok? Entonces, unos manuscritos que las incluyen son D o W o también la M alemana. El A2 y el C. Y esta M alemana indica que la mayoría, 95% de los manuscritos existentes las incluyen. Muy importante eso. ¿Qué iba a decir, hermano? Que el A2 y el C3 también lo incluyen. Exactamente. Hay una pila de manuscritos que las incluyen. Ok, ahora dame por favor evidencia interna que respalda estas dos palabras con lágrimas. Ok, hermano Marco, ¿puede? Yo puse ayuda a mi incredulidad.
Ayuda mi incredulidad. ¿Cómo eso respalda? 7:34, Lucas. ¿Y de qué manera eso respalda? ¿Por qué? Porque uno tiene que ir al Señor con lágrimas. Amén. Humillarse, Por rendirse. supuesto, eso es una evidencia de humildad, de arrepentimiento, ¿no? Ujú. Ok, muy bueno. Entonces, ¿qué dijiste? Lucas 7, ¿qué? 38. Y Lucas 7:38. Ok, ahora dame por favor tu razonamiento, hermano Roberto, sobre por qué debemos incluir este. Que nosotros somos necesitados de Cristo y que nosotros llegamos con un corazón humillado hacia Cristo, Él nos escucha. Amén. Ok. Nota. Bueno, yo creo algo. Sí, dime, hermano. Era una situación muy dura, era un hombre endemoniado, el papá estaba pidiendo compasión, entonces, ¿cómo podía llegar tranquilamente sin llorar, sin clamar? Él es desesperado. Mm. Y el texto indica eso de una manera que no hay lugar para dudas. Amén. Entonces, eso es la forma de razonar la inclusión de estas palabras. Porque nos toca a nosotros defender el texto correcto en todos momentos. Entonces, tenemos que dar evidencia, tenemos que dar el contexto, tenemos que dar referencia cruzada, tenemos que dar, si se aplica, estructura gramatical, y tenemos que dar razón por incluir estas palabras. ¿Ok? Ahora, de esta forma, cada semana, Como, ¿verdad? Vamos a traducir un versículo de la Biblia. ¿Ok? Después de haberlo traducido, vamos a identificar las palabras omitidas por el texto corrupto. De ahí vamos a dar unos manuscritos que omitan, otros manuscritos que incluyen, y muy importante que la M alemana incluye el versículo de esta semana, incluye las palabras correctas. ¿Ok? Y otra evidencia interna y razonamiento por la incluir a estas palabras. ¿Ok? ¿Entienden lo que estamos haciendo aquí? Yo sé que esta es la primera vez. La semana que viene vamos a hacer la misma cosa. Hay preguntas.